En este video desarrollamos los conceptos básicos del álgebra matricial. Estudiaremos la definición de matriz y la notación que se utiliza. ¿Qué significa? Que estén expresadas en forma explícita o implícita. Y cuándo dos matrices son iguales. Empecemos. Muchas veces han visto en libros de texto o en medios de comunicación tablas de doble entrada. Estos objetos permiten presentar información ordenada mediante filas y columnas. En la imagen, cada fila es una característica de un animal y cada columna refiere a una especie distinta. En general, leemos de la fila hacia la columna. Las tablas de doble entrada son ejemplos de matrices. Veamos cómo se define una matriz. Una matriz es un arreglo, es decir, un acomodamiento o coordinación de elementos en una determinada cantidad de filas y columnas. Observemos cómo se describen. El nombre de una matriz se indica con letra mayúscula, en este caso P, A, B, C, D. Luego se indica a qué conjunto numérico pertenecen sus elementos. En el caso de P, los números reales, al igual que para B y para D. En el caso de A, los números enteros. Y en el caso de C, los números naturales. También se declara el orden o tamaño, definiendo cuántas filas y cuántas columnas tiene la matriz. Observamos que P tiene 2 filas y 2 columnas. A, 2 filas y 3 columnas. B, 1 fila y 2 columnas. C, 3 filas y 2 columnas. D, 3 filas y 3 columnas. Insistimos, por ejemplo, en el caso de D, que cuando hablamos de filas nos referimos a las líneas horizontales y cuando hablamos de columnas nos referimos a las líneas verticales. Luego de estas definiciones que agrupan a las matrices según su tamaño y según el tipo de números que sean sus elementos, ellos están encerrados entre paréntesis, ordenados según la fila y la columna que ocupan. Por ejemplo, en P, el elemento P sub 11 es 0,5. El P sub 12 es 1,5. El lugar P sub 21 está ocupado por menos 1,5. Y por último, en el lugar P sub 22 está 0,5. Las matrices anteriores son ejemplos, pero podemos referirnos a ellas de manera genérica, escribiendo elementos genéricos dispuestos hasta completar m filas y n columnas. Siempre los elementos de una matriz se indican con 2 subíndices, porque de ese modo quedan ubicados sin duda alguna en una fila y en una columna. En general se usa I para nombrar las filas y J para las columnas. Por ejemplo, A sub mn es el elemento de la fila m y la columna n. A sub 32 es el elemento de la fila 3 y la columna 2. Y con A sub i j en la escritura abreviada se define un elemento genérico, es decir, representante de cualquier elemento de la matriz.
A su vez, las matrices se clasifican según su tamaño u orden. Diremos que una matriz es cuadrada cuando la cantidad de filas es igual a la de columnas. Si esto no pasa, es decir, si la cantidad de filas es distinta a la de columnas, la matriz es rectangular. Son cuadradas las matrices P y D. En cambio, A y C son rectangulares. En las matrices cuadradas se define como diagonal principal a los elementos que están ubicados en las posiciones donde el subíndice I y el J son iguales. Observemos en P 0,5 y de nuevo 0,5 son elementos de la diagonal principal, pues ocupan los lugares P sub 1,1 y P sub 2,2. En la matriz D, la diagonal principal queda definida por los valores de las posiciones D sub 1,1, D sub 2,2 y D sub 3,3. O sea, raíz cuadrada de 2, 0 y 19. Considerando los conceptos hasta aquí desarrollados, antes de continuar, resolvamos un ejercicio simple a modo de repaso. Tenemos dos matrices A y B y nos piden analizar si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. Aquí, obviamente, alumnas y alumnos deberán repasar los que vimos de lógica matemática. La proposición P dice, las matrices A y B son cuadradas. La proposición Q dice, el elemento A sub 2,2 es 5. Y la proposición R dice, 2, 0 y 10 son los elementos de la diagonal principal de la matriz B. Aquí observamos el valor de verdad de la proposición P. Tiene una conjunción, por lo tanto ambas deberían de ser cuadradas. Pero como se ve aquí en pantalla, A es rectangular, puesto que tiene una, dos filas y una, dos, tres columnas. Valor de verdad de la proposición Q, verdadero. El elemento A sub 2,2 es este. Se encuentra en la intersección de la segunda fila y la segunda columna, según se analiza aquí en pantalla. Por último, valor de verdad de la proposición R. Venimos a la matriz B, elementos de la diagonal principal. B sub 1,1 vale 2. B sub 2,2 vale 0. B sub 3,3 vale 10. Por lo tanto, el valor de verdad de R efectivamente es verdadero. Continuemos aprendiendo. Existen dos maneras de expresar una matriz por su forma explícita o por su forma implícita. Cuando una matriz está en forma explícita, conocemos el valor de cada uno de sus elementos, como pasa en la matriz B que aquí vemos. Los elementos de B, B11 vale 0, B12 vale 3, B13 vale 4, B21 vale 2, B22 vale 0, B23 vale 5, B31 vale 3, B32 vale 9 y B33 vale 0. Pero en lugar de conocer sus elementos, puede que conozcamos la fórmula o ley que genera a cada elemento. Esta expresión de la matriz B es la forma implícita. En este caso, observamos que esta matriz y esta es la misma.
aquí representada en forma explícita, aquí en forma implícita. Veamos cómo se interpreta una fórmula o ley generadora de los elementos de una matriz. En este caso, está definida según sean los valores de los subíndices. Es decir, el primer renglón expresa que si el subíndice I y el subíndice J son iguales, entonces el elemento vale 0. Por otra parte, el segundo renglón muestra que los elementos valen la suma entre I y J cuando el valor del subíndice I es menor que el subíndice J. Por último, el tercer renglón afirma que si I es mayor que J, los elementos toman el valor de elevar I al exponente J. Entonces, interpretar la fórmula nos permite reconocer a qué elementos se refiere cada renglón. En el primero están los elementos de la diagonal principal. El segundo renglón de la ley corresponde a los que están por encima de la diagonal principal. Y aquellos que están por debajo de dicha diagonal principal corresponden a los elementos que define el tercer renglón. Luego identificamos qué elementos son definidos por qué fórmula y podemos así calcular el valor de los mismos. Observemos, ubicamos ceros en la diagonal principal por el primer renglón. En los lugares que están por encima de la diagonal principal, ubicamos la suma entre el valor de I y J, de acuerdo a lo que expresa el segundo renglón. Y por último, en cada lugar por debajo de la diagonal principal, ubicamos el valor de I elevado a la J, que es lo expresado en el tercer renglón. Efectuando estas operaciones, hallamos la forma explícita de la matriz B. Por último, para completar los temas de este video, estudiaremos el concepto de igualdad de matrices, el cual es de interés porque a partir de dicho concepto podremos estudiar las operaciones entre matrices que abordaremos en próximos videos. Entonces, en general, las definiciones referidas a conceptos matriciales utilizan la escritura simbólica de este objeto matemático. Por ello, es importante aprender y comprender la notación que se emplea. En este caso, la definición dice: sea A una matriz de elementos reales perteneciente al espacio de matrices de orden M por N, y sea B otra matriz de elementos reales también perteneciente al espacio de M por N. Sucederá que A es igual a B si y solo si A sub IJ es igual a B sub IJ. Para todo I desde 1 hasta M y para todo J desde 1 hasta N. Lo que hemos leído significa que dos matrices de igual tamaño u orden son iguales si y solo si elementos homólogos, o sea, de igual ubicación, son iguales. Veamos a continuación algunos ejemplos.
Analicemos cuál o cuáles de las siguientes matrices son iguales a la matriz A. Observemos que A y B son distintas, tienen el mismo tamaño, ambas son de 2 filas por 3 columnas, pero los elementos en la posición A sub 2, 2 y B sub 2, 2 son distintos. A sub 2, 2 vale 5 y B sub 2, 2 vale menos 5. Siendo de igual tamaño, si existe un lugar con elementos distintos, es suficiente para decir que las matrices no son iguales. Ahora miremos A y D, que también son distintas, porque tienen distinto tamaño u orden, mientras que A tiene 2 filas por 1, 2, 3 columnas, D tiene 1, 2, 3 filas por 2 columnas. En consecuencia, es importante recordar que antes de observar qué valores tienen los elementos, hay que confirmar que las matrices tienen el mismo orden. Por último, A y C son de igual orden o tamaño, y si comparamos el valor de los elementos posición a posición, concluiremos que se cumple que elementos homólogos son iguales. A11 vale 1, C11 vale 4 menos 3, que es igual a 1. A12 vale 0, C12 también vale 0. A13 y C13 ambos valen 3. A21 vale 4, C21 vale 2 por 2, que da 4. A22 vale 5, C sub 2, 2 vale 10 dividido 2, que es igual a 5. Y por último, A sub 2, 3 y C sub 2, 3, ambas valen 7. Concluimos entonces que A es igual a C. Resolvamos la actividad 2 para aprender a aplicar el concepto de igualdad de matrices. El ejercicio dice, sean las matrices P y Q, que observamos en pantalla, hallar los valores reales de A y B para que P sea igual a Q. Para hallar la solución, comenzamos por plantear lo que se solicita, es decir, P igual Q. Comparación que podemos hacer porque son matrices de igual orden. Entonces, al plantear P igual Q, expresamos la igualdad entre ambas matrices dadas en el enunciado. Por lo tanto, igualando elementos homólogos, concluimos que P sub 1, 1 es igual a Q sub 1, 1, es decir, A más B igual 15. P sub 1, 2 es igual a Q sub 1, 2, por eso 4 es igual a A. Mientras que P sub 2, 1 y Q sub 2, 1, ambos son iguales a 9, mientras que P sub 2, 2 y Q sub 2, 2, ambas valen menos 5. Por tanto, aquí leemos directamente que A es igual a 4 y que A más B es igual a 15. Por lo tanto, reemplazando A igual 4 aquí y pasándolo luego restando al segundo miembro de la igualdad, 15 menos 4, concluimos que B es igual a 11 y ya sabíamos que A vale 4. Por último, realizamos la verificación, es decir, reemplazando A y B por los valores hallados, concluimos que efectivamente ambas matrices son iguales.
A modo de resumen, en este video hemos tratado las siguientes ideas: qué es una matriz, cómo se nombra una matriz, qué es el orden o tamaño de una matriz, cómo se nombran sus elementos, cómo se clasifican las matrices según su orden, a qué llamamos diagonal principal de una matriz, cuáles son las formas de expresarla y cuándo dos matrices son iguales. Como de costumbre, finalizamos este video presentando al equipo de trabajo que lo ha hecho posible.